La Inspección General de Justicia de la Argentina hoy promulgó una resolución por la cual el directorio de las asociaciones y sociedades tienen que tener un 50% de mujeres. Este cupo es obligatorio para todas las nuevas asociaciones, sociedades anónimas que tienen supervisión del Estado, para empresas que superen cierto movimiento económico, no para todas las empresas comerciales que actualmente están funcionando. La medida es anticonstitucional porque viola el principio de igualdad ante la ley. El artículo 75 de la Constitución argentina, por el cual se adhiere a tratados internacionales, contempla la posibilidad de que haya discriminación positiva en aquellos ámbitos en donde puede haber grupos especialmente vulnerables, por ejemplo las personas que tienen alguna dificultad física, y entonces se busca que el Estado pueda ayudarlas a que consigan trabajo o a que estén en situación de paridad con el resto de la ciudadanía. Pero no es el caso de las mujeres. Digo que la medida es inconstitucional porque no hay ninguna evidencia de que estructuralmente haya una discriminación que impida que las mujeres ocupen cargos jerárquicos. Ya hicimos un video sobre ese tema en este canal, les recomiendo verlo, se llama "No hay sexismo en el acceso a los cargos jerárquicos". También escribí un artículo académico que pueden encontrar en los comentarios de este video, que se titula "Evidencias en contra del techo de cristal". Allí pueden encontrar todas las fuentes en las que me baso. Es falso que las mujeres no acceden a cargos directivos. En los oficios y profesiones en las que están sobrerepresentadas, es decir, donde hay más mujeres que hombres, por ejemplo en traductorado, veterinaria, biología, hay más mujeres que hombres en cargos jerárquicos. Si vemos, por ejemplo, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, van a ver que hay muchas más titulares de cátedra en traductorado, porque es una carrera con sobrerepresentación femenina. Lo mismo si pensamos en instituciones educativas, en colegios. Hay muchas más directoras de colegio mujeres, porque es una profesión en donde hay más mujeres que hombres. Si tomamos ámbitos vinculados con la enfermería o los jardines de infantes, hay más directoras mujeres. El problema es que cuando se dice que hay menos mujeres en cargos jerárquicos, se pone la mira en empresas y en ámbitos en donde hay un predominio masculino más allá de los cargos jerárquicos incluso. Es una posición que yo llamaría sexismo por default. Ven una mera disparidad numérica y no consideran ninguna otra cosa más allá de eso, ninguna otra hipótesis rival que nos pudiera informar que en realidad la explicación no es el sexismo, sino la preferencia de hombres y mujeres. Y sé que muchos estarán pensando, bueno, pero esas preferencias se articulan en base a estereotipos. Ok, pero esos estereotipos no tienen por qué ser negativos. Hay un estereotipo de la mujer que es muy cuidadosa, que ama a sus hijos, y sin embargo es un estereotipo que a la mayor parte de las mujeres les gusta, en el sentido de que se está diciendo a través de ese estereotipo, que no es otra cosa que una generalización, que hay madres a quienes les preocupan sus hijos y que hay madres que aman a sus hijos. No había estereotipos de veterinarias, ni de biólogas, ni de psicólogas, ni de médicas, y sin embargo hoy hay muchas más mujeres que hombres en esas profesiones. Es decir, las mujeres no necesitamos que haya un modelo que nos diga, ¿ves? Una mujer puede, tú puedes. Hemos podido y hemos avanzado en todas las áreas de la sociedad que despiertan nuestro interés en promedio, porque siempre hay mujeres en campos en donde mayoritariamente los cargos y los trabajos son ocupados por hombres. No es que no existen mujeres en profesiones o en oficios con predominancia de varones. Pero lo que ocurre es que en promedio, si estamos hablando de promedios, vamos a ver que hay muchas más jefas, que hay muchas más titulares en comisiones directivas y en puestos jerárquicos de todo tipo, en aquellas profesiones y en aquellos oficios en donde hay muchas más mujeres. Otro punto a tener en cuenta es que, según los estudios disponibles, hay menos mujeres que quieran dedicar su vida entera a trabajar. Esto es mucho más frecuente encontrarlo entre varones, y en especial si consultamos distintos estudios vamos a poder ver que cuando son padres, los varones también incrementan sus horas de trabajo y también van a trabajar más lejos de la casa y en trabajos que les agradan menos. En cambio, cuando las mujeres son madres y tienen que trabajar porque no les queda otra, tienden a elegir trabajos
que queden más cerca de la casa, trabajos que les requieran menos horas fuera del hogar. Podemos ver las cifras del INDEC en el 2018 y vamos a ver que hay más o menos 10 horas de diferencia promedio de trabajo por semana entre hombres y mujeres. Las mujeres trabajan en Argentina en promedio 32 horas por semana y los hombres trabajan en promedio 43. ¿Por qué esto es así? Bueno, muy probablemente porque se desarrolla trabajo doméstico, porque más del 50% de las mujeres en edad fértil son madres y cuando los hijos son pequeños requieren de mayor cuidado y por lo general hay una división del trabajo cuando vive una pareja junta, por la cual la mujer se ocupa más de los hijos y el varón se ocupa más de traer dinero a casa. Y ese es un arreglo que hacen las parejas. No es trabajo no remunerado, es un acuerdo de división del trabajo que debe ser respetado. Es decir, fíjense lo que estamos diciendo, hay bastante evidencia de que las mujeres, cuando son madres en particular, son más selectivas con los trabajos que eligen. Y esto lo hacen, por supuesto, las clases medias y las clases que pueden darse ese lujo. Si ustedes analizan los distintos deciles, que son los distintos estratos sociales según el ingreso, van a ver que en los sectores más bajos hay más horas de trabajo en las mujeres y el trabajo más habitual es el trabajo doméstico, limpiar casas ajenas. Esto es bastante más habitual y a medida que vemos los deciles de clases más acomodadas, clase media y media alta, vemos que hay mayor diferencia entre la cantidad de horas que trabajan las mujeres y la cantidad de horas que trabajan los hombres. Siempre estamos hablando en promedio. Otro elemento a tener en cuenta a la hora de evaluar el acceso de hombres y mujeres a cargos jerárquicos es que los varones suelen luchar más por el estatus, suelen ser más competitivos y tienden a disputar más los puestos de poder. ¿Por qué pasa esto? Hay en el terreno de la investigación, desde una perspectiva evolucionista, bastante evidencia de que las hembras de distintas especies, cuando realizan una mayor inversión parental, es decir, se ocupan más del cuidado de la cría, tienden a elegir machos con fuerza física, con recursos que puedan favorecer la supervivencia de la hembra y también la de la cría. Esto es fácilmente comprobable consultando los estudios sobre sitios de citas en internet. Podrán ver ahí cómo las mujeres en promedio tienden a buscar hombres de mayor nivel económico que ellas, con acceso a recursos, y esto puede extenderse también a hombres con talento, hombres con buen sentido del humor, es decir, todo aquello que se asocie a la inteligencia y que también de esta forma indirectamente está vinculado al acceso a recursos económicos. Por supuesto, siempre estamos hablando de preferencias. En el caso de poder elegir, las mujeres prefieren acceder a hombres que tienen estatus. Y los hombres luchan por el estatus en parte porque acceden a mujeres con mayor valor de apareamiento. Esto significa mujeres más jóvenes y con más probabilidad en edad reproductiva. De este fenómeno ya hablamos en otros videos, se llama hipergamia y en inglés hay una expresión muy ilustrativa para describirlo que es marry up, casarse para arriba. Esto refiere justamente a la tendencia por parte de las mujeres de buscar hombres con estatus. Por lo tanto, tiende a haber una mayor competencia por parte de los varones para tener dinero, para acceder a creaciones artísticas, científicas, arquitectónicas y de todo tipo. Es más, hay un artículo académico de David Bass que sugiere que el patriarcado pudo haber sido creado por las mujeres, justamente porque aspiran a hombres de mayor estatus, aspiran a hombres que realizan creaciones importantes, a hombres que admiren, y esto fue, desde esta perspectiva, el inicio de una cultura en donde los varones tendían a crear buena parte de las obras literarias, de las obras científicas. Argentina no es el primer país en tener una legislación de cupo femenino en las empresas. Noruega promulgó una ley en el 2003 por la cual el 40% de los directorios de las empresas tenían que estar integrados por mujeres. En el momento en el que se promulgó la ley noruega, había 32% de mujeres en ese país en cargos jerárquicos. La ley valía para las que estaban en la máxima jerarquía laboral y, de alguna manera, la expectativa que tenían era que en las jerarquías laborales inferiores se contagiara esa modalidad impuesta por la ley. Y no pasó eso, todo lo contrario. Lo que se ve es que siguió existiendo un porcentaje muy pequeño de mujeres en cargos jerárquicos, y piensen que estamos hablando de Noruega y de otros países escandinavos que también tuvieron legislaciones similares, y son estos países los que, si uno mira alrededor en el mundo, más igualdad de género tienen. Otra cosa que se observó en Noruega es que las que accedían a estos cargos jerárquicos por ley tenían en promedio 8 años menos. Es decir, esto sugiere que tal vez
tenían menos experiencia que las mujeres que eran jefas, que estaban en cargos directivos antes de que se promulgara la ley. También se promulgaron leyes de cupo para las empresas en Alemania, en Francia y en los Países Bajos. Eran leyes de 30-40% de cupo, pero nuevamente no fueron leyes efectivas porque, salvo en esos espacios en donde las mujeres tenían que integrar comisiones directivas porque era obligación hacerlo, en el resto de los cargos directivos las mujeres ocupaban solo el 10%. Es decir, que no se produjo ese efecto contagio que la ley pretendía que se generara en el resto de la sociedad. Estamos hablando de algunas de las sociedades más avanzadas de Europa, cuando hablamos de los países escandinavos, cuando hablamos de Francia, cuando hablamos de Alemania y cuando hablamos de los Países Bajos. Vengo de grabar un programa para un canal de televisión y ahí una periodista me preguntaba por qué hay menos mujeres en sindicatos, en cargos directivos de los sindicatos. ¿Cómo podría no tratarse de sexismo? Y lo que yo le respondía es que si uno consulta la bibliografía, lo que va a ver es que hay menos mujeres interesadas por la política en promedio. Si uno busca sitios en donde se debate sobre política en internet, especialmente si es teórico este debate, si uno ve las tesis de doctorado de los últimos 10 años en la carrera de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, ve que hay una o dos mujeres que han escrito tesis sobre teoría política. Y la única que yo encontré que había escrito una mujer era sobre pobreza, era sobre algo muy práctico. Y esto es algo digno de ser atendido. Cuando la política baja a la tierra, cuando no se trata de meras disputas de poder y cuando no se trata meramente de debatir conceptos abstractos con muy poco correlato empírico, ahí sí pareciera haber mayor interés por parte de las mujeres. Cualquiera intuitivamente puede ver que si va a una reunión, en promedio, no estoy diciendo que en todos los casos, las mujeres se junten a hablar sobre temas focalizados en la vida interpersonal, no en la política, y los varones se juntan a hablar de política y de deportes. ¿Es esta una reproducción vil de los estereotipos? Bueno, no. Tiene que ver con intereses que han tenido lugar a lo largo de muchísimo tiempo, prioritarios para ambos géneros, que no tienen nada de indigno. Hablar sobre relaciones humanas, que es lo que más hacen las mujeres, es algo muy digno, y hablar sobre política también es algo muy digno. Lo que sí me parece que las mujeres deberían interesarse más en la política, porque la política es un asunto que nos compete a todos. Y si no nos interesamos por la política, vamos a tener que padecer el mal del que hablaba Platón, que es estar obligado a sufrir las políticas públicas que determinan los demás. En este caso, los varones, que no necesariamente promulgan políticas públicas que sean indeseables. En síntesis, nuestra Constitución contempla en su artículo 75, el que adhiere a los tratados internacionales, la posibilidad de discriminación positiva, es decir, la de los cupos, pero solo cuando hay un colectivo más vulnerable, como el de las personas con problemas de movilidad, por ejemplo. La mera disparidad numérica no equivale a vulnerabilidad ni a discriminación estructural. Habla de preferencias de las mujeres, de elecciones que son dignas y no opciones degradadas porque no son idénticas a las del varón. Qué poco empoderadas que nos juzga el activismo de género cuando supone falsamente que no podemos abrirnos paso en la sociedad. Ya lo hicimos y lo seguiremos haciendo en el futuro. Si hay una actividad en la que se demuestra que la sociedad se beneficiaría con cupos, como la de la docencia en la escuela primaria, por ejemplo, yo no tendría objeciones. Pero hay que demostrarlo empíricamente, no llegar a esa decisión por mera ideología. El origen de este problema reside en que los estudios de género parten de un marco científico equivocado, el de la tabula rasa, según el cual hombres y mujeres naceríamos como páginas en blanco, eso significa tabula rasa, sin propensiones biológicas de ningún tipo. Estas tendencias interactúan con la cultura, no son destinos, pero tampoco tienen por qué ser rechazadas como indignas. Propongo que se inicien acciones para declarar inconstitucional esta ley y si hay evidencia de discriminación en algún caso puntual, denunciarla.